buenos motivos, la magia del encuentro, el privilegio de hacer lo que nos gusta. La apertura o la reapertura, como en este caso de un espacio cultural, siempre es un buen motivo para celebrar. Y en este caso hay que hablar de un museo, el Museo de la Ciudad de Coronel Pringles, que volvió a abrir sus puertas tras 10 años. Y voy a saludar a uno de los responsables, entre tantas personas que han trabajado seguramente, es el museólogo Lucas Tobio. ¿Cómo estás, Lucas? Acá un tocayo desde Tres Arroyos te saluda en L24. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte muy bien, muy contento, como acabas de decir, por una apertura muy importante después de tanto tiempo. Ya lo creo. Contame, ¿a qué año se remonta el comienzo de las actividades del museo? Mira, muy buena pregunta, porque uno siempre se retrotrae a lo actual o a lo más contemporáneo, y es importante destacar que el museo viene trabajando desde el año 1986, en la época fundacional de ese lugar, con 4 gestores culturales que fueron un emblema para nuestra ciudad y para la zona, como fueron Aldo Pirola, Omar Abasolo, Oscar Villar y Emilio Pauletti. Eran esas personas muy comprometidas y muy preocupadas por la historia y por la identidad local, y que crearon no solamente ese museo, sino 7 museos en su momento, y que empezaron a trabajar, y hasta la década del 90 tuvieron un auge impresionante en Pringles y en toda la zona, en todos los ámbitos del patrimonio, desde lo paleontológico, arqueológico, histórico, Bellas Artes también. Está el Museo de Bellas Artes, muy importante, pero en este caso el Museo de la Ciudad desde 1986 funcionó sin parar hasta el año 2015, y después se cerró, y bueno, ahora tuvimos la posibilidad de lograr reabrirlo. Es muy bueno rescatar, como vos decías, a estos pioneros con sus nombres inclusive, y leía, no sé si fue en estos inicios o un poco más adelante, que hubo muchísimos jóvenes, una camada que participó de manera muy activa y continua de aquella etapa primera del museo. Tal cual, justamente lo que nosotros hemos hecho ahora es un poco rescatar, trabajar el patrimonio sobre el patrimonio. Somos los que actualmente nos toca rescatar ese trabajo, como bien decís vos. Oscar Villar, quien fue museólogo en ese momento del Museo de la Ciudad, logró que chicos se sintieran identificados con ese espacio, y que adolescentes de 17, 18 a 20 años, luego de la escuela en contraturno, que es algo que puede llegar a llamar la atención, asistían al museo, y mediante talleres de arqueología, de paleontología y taxidermia, fueron los que crearon la colección que hoy compone la sala del museo. Es decir, chicos que podrían estar haciendo cualquier otra actividad y sin embargo estaban en el río Quequén excavando, sacando fósiles, o en el mismo museo, en las instalaciones, armando los fósiles, limpiándolos, y armando las estructuras para poder montarlos. O sea que el museo propiamente dicho fue creado por grupos de jóvenes comprometidos y que se sentían identificados con ese espacio. Muchos dicen que para ellos era la segunda casa en ese momento. Mirá vos, ¿y vos formaste parte de ese grupo o no? No, yo me introduzco, digamos, en el ámbito de los museos de Coronel Pringles a partir de 2008, cuando me recibo en la Ciudad de La Plata y empiezo a ejercer como museólogo en mi profesión. Esos jóvenes, muchos de ellos, gracias a ese trabajo en el museo, decidieron su camino profesional en base a su experiencia. Hoy en día son veterinarios, biólogos, arqueólogos, geólogos, y muchos ya no están en la Ciudad de Coronel Pringles. Los poquitos por ahí que se han quedado estaban muy contentos, porque en una sala del museo se hizo un pequeño homenaje a ellos y a Oscar Villar, y están los videos originales de la extracción tanto del megaterio como del gliptodonte del año 90, entonces ellos se pueden ver cuando eran jóvenes y estaban trabajando, y hasta recuerdan desde aquel momento de lo que se hacía y cómo la pasaban también. Qué bueno, viste que a veces es cuestión de que alguien incentive, ¿no? Encienda la llama para que empiecen a seguirlo. En este caso fue Oscar Villar, como decías, el museólogo de aquel entonces. ¿Y crees que se puede lograr esto hoy con las generaciones actuales? Yo creo que sí, por eso se hizo una apuesta muy grande también a un cambio museográfico dentro del museo y museológico. Había que hacer muchísimo trabajo estructural. El municipio tomó la aposta de hacerse cargo de rescatar ese patrimonio. Un edificio ya de por sí conlleva un mantenimiento normal de cualquier casa, mensual o anual, y en este caso, además, por estar cerrado 10 años, llevó muchísima inversión y muchísimo trabajo. Vos al comienzo decías que ha participado muchísima gente, y es tal cual. En todo proyecto de este tipo, todo el tiempo es corto para nombrar y agradecer a todos los que han participado,
pero en la parte museográfica también decidimos darle una vuelta de rosca, cambiar el sentido. Han cambiado los medios de comunicación y ha cambiado la forma de comunicarnos. Y te hago toda esa introducción para responder a tu pregunta, porque pensamos siempre en las nuevas generaciones y creemos que ir hacia los chicos, porque los chicos son los que después llevan las familias al museo. Uno cuando es grande tiene un sentimiento de nostalgia con respecto al pasado, y por ahí también le llaman la atención ciertas cosas, como en este caso los fósiles, pero los chicos los ven desde un sentido más amplio, más relacionado a la identidad y más relacionado a la pertenencia. Por eso también desde lo museográfico decidimos hacer una exposición más moderna, más actual y más ligada a la comunicación con los chicos, para que los chicos se sientan atraídos y puedan después seguir vinculándose al museo. Así que creemos que sí, que obviamente los chicos son fundamentales para poder acercarse a ese patrimonio, y se puede trabajar con ellos, y ellos a veces son mucho más comprometidos que los grandes. ¿Y cuánto tiempo llevó desde alguien que imagino dijo vamos a reabrirlo hasta todo este trabajo estructural y museográfico? ¿De cuántos años estamos hablando? Y estamos hablando de más de 6 años, porque en principio cuando se tomó la decisión de cerrarlo, había una complejidad con la clase de patrimonio, que es patrimonio paleontológico. Por ley nacional ese patrimonio es propio del Estado, salvo que esté declarado por un particular de forma privada, que no es el caso. Las colecciones paleontológicas estaban en riesgo, entonces hubo que hacer un trabajo doble, un trabajo desde la parte legal del municipio para recuperar el espacio físico, edilicio, y una parte paralela desde lo museográfico y museológico para contener las colecciones, y una vez tenido el acceso al edificio, recién ahí después poder mejorar todo lo que era el edificio y la parte museográfica. Así que fueron muchos años de trabajo minucioso, de cuidar la colección, cuidar el patrimonio, cuidar los fósiles, y al mismo tiempo de a poquito ir arreglando el edificio. Si hoy voy a visitar el museo allí en Coronel Pringles, el Museo de la Ciudad, ¿con qué me encuentro? Si hoy venís a visitar el museo, parece mentira lo que vamos a decir, pero en realidad todo el trabajo que se hizo en 6 años corresponde a una primera etapa de la reapertura del museo. Son 3 salas vinculadas a la parte paleontológica, que era la colección más importante que tenemos y la que más nos interesaba poner en valor. Entonces te vas a encontrar con los grandes de la megafauna que habitaron nuestra zona, la zona pampeana, la zona de Tres Arroyos también. Inclusive tenemos un lugar muy rico en fósiles como es el río Quequén, que justamente es límite natural. Sí. En Tres Arroyos tenemos el Museo Mulasi, que también tiene un gliptodonte, tiene colecciones paleontológicas. Se van a encontrar con un megaterio, 7 metros de alto, se van a encontrar con un glosoterio totalmente completo, que es muy difícil de encontrar. Se van a encontrar con gliptodontes, todas las especies de gliptodontes están representadas en una sala, y se van a encontrar con una proyección de video. Por eso se van a hacer lo que nosotros llamamos funciones, porque lo llevamos como si fuera un teatro, para una proyección de cómo la fauna llegó a nuestra zona y cómo se expandió y cómo se extinguió, y después van a tener un recorrido guiado para conocer todo el movimiento de la megafauna en lo que es la zona de Coronel Pringles, la diferencia con los dinosaurios, y bueno, no te cuento más, porque si no, no van a venir a visitarlo. Por supuesto, a no spoilear, como dirían hoy los chicos justamente. ¿Y en qué consiste la segunda etapa, Lucas? La segunda etapa es una etapa un poco más ambiciosa, porque como decíamos al principio, el nombre del Museo de la Ciudad, como lo dice, la idea es que represente a todo el patrimonio de la ciudad. De esos 7 museos que se proyectaron en algún momento por estos grandes gestores que te nombré al principio, se va a achicar la estructura, porque en aquel momento estos gestores, que eran ambiciosos también y muy comprometidos con el patrimonio, acumularon demasiado patrimonio para estos museos, pero es muy difícil tener 7 espacios físicos separados. Entonces lo que se proyectó ahora es tener 3 espacios, que uno es el Museo de Arte, que ya está funcionando, el otro es el Museo del Primer Maestro, y el tercero es el Museo de la Ciudad. Es decir, todas las colecciones que no sean ni del Primer Maestro de Pringles ni de arte van a estar en este Museo de la Ciudad. Entonces, la idea es que nosotros, al visitar el museo, conozcamos la historia de Pringles desde el pasado paleontológico hasta casi la actualidad. Entonces es muchísima la información, y la segunda etapa va a tener que ver con el patrimonio arqueológico y con la fauna autóctona, con ejemplares de taxidermia, y después se van a ir agregando salas con la parte más histórica, hasta llegar a la época contemporánea, pasando por la fundación de Pringles, comercios fundacionales, instituciones fundacionales, todo lo relacionado a la cultura y la antropología local. Para los pringlenses esta es una pregunta un tanto obvia, pero aquel que llegue a Pringles y quiera visitar, sienta curiosidad por ver este museo remozado, ¿dónde puede encontrarlo? ¿Dónde se ubica el Museo de la Ciudad? El Museo de la Ciudad está en la calle Alén, al número 1347,
Acá popularmente decimos está a la vuelta de la comisaría, porque es muy fácil ubicarlo de esa manera. El que no conoce Pringles llega y se va a encontrar con la municipalidad, con ese inmenso edificio Art Deco. A una cuadra del municipio se encuentra la comisaría en una esquina y a la vuelta está el museo. Y para acceder a visitas o a más información pueden buscarlo en cualquier buscador de internet, ponen Turismo Pringles o Cultura Pringles y le aparecen todos los datos, o al teléfono 2922 46 43 41, donde pueden pedir visitas guiadas o comunicarse con el área de turismo, que van a tener más información. Muy bien, habilitado para las escuelas también, por supuesto, ¿no? Que quieran ir a disfrutar ese patrimonio, a conocerlo. Por ahora solo los domingos, Lucas. Sí, bien dijiste, nuestra gran apuesta siempre fue a las escuelas, como te decía al principio, apostamos siempre a los chicos y a las nuevas generaciones, por eso es que de lunes a viernes tenemos muchísima demanda de escuelas. Nosotros hicimos la reapertura este domingo y ya tenemos más de 50 chicos anotados para visitar el museo las próximas semanas y se están anotando más escuelas. Entonces, de lunes a viernes decidimos que la apertura se hace para colegios, de 8 a 12 de la mañana y de 14 a 17 horas. Y para el público en general, vamos a abrir los sábados de 17 a 19, es una visita libre, la gente puede ir y autogestionarse, y los domingos de 17 a 19 se hacen estas funciones que te digo cada media hora. A las 17 horas se hace una función, una visita guiada, 17:30 horas, 18 otra y 18:30 otra función. Lucas, ¿por qué elegiste ser museólogo? Qué buena pregunta. No, creo que porque uno estaba relacionado a las ciencias sociales, uno cuando tiene que decidir qué hacer de su futuro, en qué irse por el camino profesional, más o menos sabe que sí, que no. En ese momento me gustaban mucho las ciencias sociales y me sentía bastante relacionado con la identidad del pueblo, con lo histórico, con lo arqueológico, con lo paleontológico, más que nada, sobre todo con lo arqueológico, me sentía muy atraído, así que busqué las opciones y dentro de todas las opciones esa me pareció la más accesible, y después me fui enamorando de la profesión y de la carrera, a tal punto que, bueno, es complejo, no es una profesión muy conocida, que esté muy regulada, y sobre todo, más que nada, en el ámbito cultural, no solo en la parte de museología, es complejo hacer valer las características de la profesión. Yo siempre digo, salvando las distancias, yo en mi casa no puedo poner un hospital, pero sí puedo poner un museo. Sí, claro. Cualquiera que por ahí junta un par de cosas antiguas y tengo un museo. Y bueno, no es tan sencillo. Así que bueno, ahí estamos trabajando en pos de eso. Claro. ¿Hay relación, vínculo con los museólogos de la zona? Entiendo que no son tantos, pero sí hay en las distintas ciudades, ¿no? ¿Se conectan, intercambian información? Sí, tengo muchos colegas conocidos en Bahía Blanca, que porque estudiamos juntos y por la proximidad, tengo contacto con ellos. No tengo contacto, no sé si en Desarrollos hay, no, la verdad que no sabría, supongo que sí. Sí sé que hay en Dorrego, en Torkins. Creo que sí, que aquí también, o sea, conozco, lo que pasa es que a veces no siempre la persona encargada del museo no necesariamente tiene el título, pero me parece que sí. Después voy a averiguar bien para desasnarnos juntos, pero me parece que sí, que alguna de las personas aquí también es museóloga, sí. Ahí te dejo trabajo y para que estoy escuchando algún museólogo también. Me parece que sí que tenemos. Sí, inclusive ahora una asociación de profesionales museólogos se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que justamente se regulamente la profesión de museología, que haya un colegio de museólogos, sobre todo para darle, ya te digo, una reglamentación y mayor autoridad a la profesión, porque vos, como dijiste recién, no necesariamente quien está a cargo de un museo tiene que ser museólogo. Claro. Lo ideal sería que sí, porque el museólogo es un poco como el médico generalista. No somos ni arqueólogos, ni paleontólogos, ni geólogos, sabemos de todo un poquito. Necesitamos obviamente un trabajo interdisciplinario con profesionales de todas las áreas, pero el museólogo sí tiene un conocimiento bastante amplio de todo lo que es la comunicación, sobre todo en los museos. Lucas, vos cuando te recibiste, ¿enseguida regresaste a Pringles o viviste un tiempo más en La Plata? ¿Cómo fue el derrotero? No, volví, inclusive mientras yo estaba estudiando, estaba realizando las prácticas en el complejo museográfico de acá, en lo que en ese momento eran esos 7 museos que te mencionaba. Pringles, gracias a Dios, siempre en todas las gestiones del Estado ha tenido mucho respeto hacia ese patrimonio que dejaron estos gestores que te decía, entonces siempre estuvo preocupado por cuidarlo, por ponerlo en valor y por difundirlo. Entonces como que siempre en ese sentido acá hubo una necesidad de alguien que se hiciera cargo de los museos y del patrimonio en general. Entonces
tuve la posibilidad de, mientras estaba estudiando, realizar las prácticas acá, y una vez que me recibí ya insertarme laboralmente directamente. Lucas, muchísimas gracias por estos minutos aquí con L24 en la tarde de Buenos Motivos. Nos alegramos profundamente de este reinicio. Ojalá que sea un ciclo muy productivo, al igual que el anterior, con las diferencias que lógicamente demandan los tiempos, como vos contabas también a lo largo de la charla, pero en definitiva que sea un recomienzo para que no se cierren nunca más esas puertas, ¿no? Tal cual, es una acotación chiquitita que por ahí sí. viene al caso. El motivo por el que se cierra, y lo nombro porque es muy común en muchos lugares y sobre todo en los pueblos o en las ciudades chicas, cuando se crean asociaciones, la base de los museos son las colecciones privadas. La que generalmente cuando alguien colecciona termina siendo un museo futuro. Y esas asociaciones necesitan de gente que le pone el hombro, que gasta tiempo, le dedica más tiempo que a su familia, son ad honorem. Entonces cuesta mucho tener ese tipo de instituciones, que supongo que habrá en Tres Arroyos, en Dorrego, en Bahía, en todos lados. Sí. ONGs, asociaciones, gente que le pone el cuerpo a clubes de fútbol, a sociedades y demás. Y cuando esa gente se cansa, a veces no existe quien mantenga esa estructura. Entonces quiero resaltar la importancia de esa gente que le pone el hombro tanto tiempo. En su momento acá fue Emilio Pauletti en el museo, pero cuando falta esa gente se nota, y después cuesta mucho hacer comisiones, juntar gente que sean tesoreros, vocales, protesoreros, que le dediquen tiempo, y a veces cuando esas comisiones desaparecen los edificios se vienen abajo, y el problema es con lo que queda dentro de ese edificio, que en este caso fue patrimonio, pero a veces son clubes donde hay chicos, a veces son instituciones. Así que quería resaltar eso, que por eso es importante tener esa gente en las ciudades, en los pueblos, y también es importante que el Estado se haga cargo de esos roles cuando esa gente ya no está. ¿Están intentando, digamos, trabajar, conseguir un recambio, más allá que, como decís, es muy dificultoso en todos lados? Sí, en este caso lo que se hizo, se tomó por otra opción, directamente pasó a ser parte del Estado, perfecto. Del museo. No hace falta entonces este tipo de testamentos, ¿no? Pero sí, es un tema. Las comisiones suelen ser complejas de formar, más en estos tiempos donde a veces se vive de manera tan acelerada y donde no queda tiempo para el compromiso con estas cuestiones. Pero bueno, a vos sí se te escucha muy comprometido, así que nos alegramos mucho de haber podido conversar un rato. Lo mismo digo, te esperamos por acá cuando gustes, o por ahí vamos nosotros para allá, pero nos tenemos que encontrar en algún momento. Estás sumamente invitado, y toda la gente de allá, para que visiten el museo cuando gusten. Las puertas están abiertas y serán bienvenidos. Muchísimas gracias, Lucas, un fuerte abrazo. Otro para vos. Lucas Tobio, museólogo de Coronel Pringles, a propósito de la reapertura, un nuevo ciclo para el Museo de la Ciudad en Pringles, allí en la calle Alem 1347.